Voces de la radio. Experiencias que inspiran. Mario Giorgi. Bueno, para mí es un placer por doble razón. Primero, que me hayan tomado en cuenta para hacer esta entrevista, y la otra porque hace tiempo, yo creo que hace unos cuantos años, estamos vinculados con ILSE a partir de producciones de contenidos nuestros desde nuestra modesta Universidad Pequeña de Avellaneda, que generosamente ILSE ha puesto en el aire y ha utilizado, entendiendo que eran contenidos útiles, así que hay un hermanamiento a la distancia que nos hace sentir cada vez más cerca, ¿no? Más allá de los espacios que van de aquí a la Argentina. Muchas gracias a ustedes. Es una pregunta que debería resolverse de una forma unívoca, pero no puedo hacerlo porque ahí hay características particulares en muchas emisoras universitarias que hacen que no se pueda haber definido una radio ejemplo. No hay una radio universitaria única, porque obviamente tampoco nadie nos dijo cómo hacer una radio universitaria. Las universidades y cada una han hecho su proyecto de comunicación de distintas formas. De todas maneras, un poco desde el punto de vista cuantitativo, es decir, por la cantidad de emisoras que se desempeñan en Latinoamérica, y otro poco por el rol que han tomado, sobre todo tomo siempre muy presente el ejemplo de la pandemia, donde la radio universitaria tuvo un rol esclarecedor frente a tanta infodemia, frente a tanta información falsa que circulaba, poniendo a veces más temor que ayudando a las audiencias. La universidad, que tiene sus científicos, que tiene sus investigadores, utilizó muy bien sus medios universitarios y particularmente la radio para esclarecer, para prevenir, para acompañar, para desmentir información falsa. Así que allí hay una muestra acabada que sí podemos responder generalmente. Luego, en el caso argentino, colombiano, ecuatoriano, las radios que yo he conocido felizmente por la profesión, encuentro que hay un grupo de radios heterogéneo. Hay radios que tienen una vocación de parecerse a las radios comerciales y que por lo pronto se han olvidado de su propia universidad, y hay otras que cumplen un rol extraordinario con su universidad, con sus claustros, porque hay programas hechos por docentes, hay prácticas estudiantiles. En síntesis, lo que creo que más valioso, para darte una respuesta y cerrar, es que se trata de medios que han vivido ya 100 años, de manera que algo habrán dejado o algo habrán significado para nuestras comunidades como para que se festeje este siglo, y ojalá podamos seguir empujando para que tengan más y larga vida nuestras radios educativas y universitarias. Mira, yo estoy diciendo algo en estos últimos días que aquí en México me permitieron aparecer 3 veces en distintas actividades. Estoy diciendo algo así como que la radio es la bisabuela de estas nuevas tecnologías, pero que se ha apropiado de ellas de tan buena forma que permite terminar con ese prurito prejuicio de que la radio está terminando su vida, cosa que yo vengo escuchando hace 50 años más o menos, y lamentablemente para los que dicen eso no sucede ni creo que suceda. Sí creo que las radios han apropiarse de esas tecnologías, les falta, y eso que tenemos en las universidades como un elemento sustancial, les falta elaborar sus propios procesos tecnológicos para generar sus propias redes, sus propios circuitos de comunicación, porque obviamente un estudiante o un niño, vamos a hacer más atrás, un niño nacido en tiempos de pandemia o pospandemia, según estadísticas va a permanecer 9 años de su vida frente a una pantalla. Qué bueno sería que la radio tuviera alternativas de recuperación de audiencias juveniles a partir justamente de la aplicación de propias redes, de propios sistemas de intercambio que permitan acercar de nuevo a los jóvenes a la radio. Es curioso, esto me pasó a lo largo de toda mi vida. Cuando doy clases y pregunto qué radio escuchan, la gente me dice no escuchamos radio. Pero cuando uno va deshojando un poco esa margarita, te contestan que sí escuchan o hacen su lista de música por Spotify, que cada vez se parece más a una radio.
incluyendo su publicidad comercial. De modo que me parece que hay que trabajar en la generación de un enamoramiento, porque cuando esos jóvenes los acercás a un estudio, una cabina de radio, y descubren el efecto lúdico que tiene la radio de entretenerse al mismo tiempo que estás comunicando, se van con otra imagen de lo que tenían del medio de comunicación. Por supuesto que las normas y costumbres han cambiado, pero reitero, si en 100 años, la radio en la Argentina cumplió 104 años el 27 de agosto de este 24, si en 100 años sigue molestando e interpelando a las sociedades, bienvenida sea la vida de la radio y que los jóvenes se puedan acercar tomando la inteligencia que tienen las universidades para darles un vehículo, para darles un vector de regreso a este consumo de radio que yo creo que sigue siendo extraordinaria. Ahí tengo una situación que pasa más por lo ideológico que por lo tecnológico. Le estamos dando mucha información a los dueños del motor de la inteligencia artificial. Cuando uno prueba la inteligencia artificial de WhatsApp, por ejemplo, y pone el nombre de alguna persona, es probable que diga que es veterinario o al rato que sea médico o que fue concejal o diputado, demostrando que efectivamente tiene falencias y tiene una gran orfandad de recursos. Y cuando entonces uno quiere aclarar si fulano de tal en realidad es un veterinario, allí la inteligencia artificial reconstruye toda una historia, una presunta hoja de vida que ni siquiera es corroborable. A mí me ha pasado el ejercicio de molestar o interpelar a esa inteligencia artificial poniendo mi nombre con un cargo y con un domicilio que fuera de la Argentina, pongamos Italia. Y la inteligencia artificial en realidad es una inteligencia ficcionada que describe que hay una persona que se llama como yo, que nació en Bolonia o que tiene una carnicería en Venecia, sin que haya más información corroborable, todo incomprobable. Ahora, si uno corrige ese dato, le está proveyendo a la inteligencia artificial y al dueño de la inteligencia artificial un cúmulo de datos en forma gratuita que en otro caso por el cual ellos pagarían para tener tanta información porque tiene un componente de rentabilidad, es comercial, es en realidad un negocio. Suelo decir, lo dije el otro día en Coajimalpa, que a Julian Assange lo condenaron por revelar secretos de políticas complejas que dañaban a la humanidad, pero a un señor como Zuckerberg, el dueño de Facebook, nadie le dice nada y tiene todos los datos, vida y obra y milagro de millones de personas. Es en ese sentido algo injusto. Hay que estar muy advertidos. ¿Por qué no también desde las universidades crear una generación propia de mecanismos de inteligencia artificial que esté corroborado y sostenido obviamente por la sapiencia y la expertise de nuestras universidades? Es decir, no están aquí ustedes escuchando a un negacionista absoluto de la inteligencia artificial, sí advirtiendo en todo caso la necesidad de que sea la propia universidad con su expertise y con sus capacidades la que genere su propio producto, incluso para el uso de las radios universitarias. Pueden tener sus propios sistemas de programación de aire, pueden tener su inteligencia artificial, pueden tener su radio televisada a través de sus propios objetivos con programación propia, sin necesidad de tributar a estos grandes centros de comunicación que vienen todos disparados del mismo lugar, ¿no? Y a veces uno tiene que pensar cuál es el peso que tienen estos medios para resolver situaciones políticas y electorales en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Un poco te lo dije en el agradecimiento a Ilse. Nosotros en la Argentina tenemos una asociación de radios de universidades nacionales, se llama ARUNA. Hemos contribuido, yo personalmente lo digo con mucho orgullo, a la concreción y consolidación de la red de radios ecuatorianas universitarias. Hemos colaborado mucho aquí con la nueva RUM, que hoy está debatiendo su 9ª reunión, y hemos empujado la creación de la red de radios en Brasil. En el año 2017 creamos en España la RIU, la Radio Internacional Universitaria, que es la sumatoria de las radios de la península ibérica más Italia y todas las redes latinoamericanas, es decir, una red de redes que ha trabajado mucho en pautas de ideas en común. A mi juicio yo ya no estoy a cargo de ninguna actividad allí,
sí me considero uno de los que las fundó. Creo que falta un factor fundamental, sustancial, que es el reconocimiento de la radio universitaria como sujeto político en los escenarios internacionales, por ejemplo, en la UNESCO. ¿Cómo es posible que la rama de las Naciones Unidas destinada a la educación y la ciencia no haya reconocido como un actor importante a la radio universitaria? Bueno, es uno de los desafíos que tiene la red de radios universitarias. Lo otro es más sencillo. Como me gusta decir a mí, todos nosotros podemos hacer buenos contenidos, formatos malos, peores, más lindos, más gratos. Eso está resuelto porque somos profesionales. Creo que lo que falta es justamente afianzar esos vasos comunicantes. Cito una frase que me impactó mucho en la Secretaría General Iberoamericana en Madrid en el año 17, cuando creamos la RIUR, que decía, referida a Iberoamérica, diferentemente iguales. Y lo somos. Tenemos esa ambigüedad, somos diferentemente iguales, tenemos problemáticas y dolores comunes y tenemos éxitos y triunfos también comunes, de manera que hay que trabajar en las radios universitarias para que esos intercambios se produzcan, vayan más allá de los contenidos e insisto, el reconocimiento de la sociedad, de los gobiernos, de los países, de la propia universidad como institución, de que ese medio que tiene es un sujeto político de acción política bien entendida, la política como una herramienta para resolver los problemas de la gente. Así que creo que ese es el rol de nuestras emisoras queridas hermanas en Latinoamérica y en este caso más Iberoamérica. Bueno, sin modestia, yo he presentado entre las actividades que hice aquí en México en esta visita es la presentación de un libro que habla del siglo de la radio universitaria, pero no como una crónica histórica, sino como un proceso metodológico dimensional que permita establecer o darle soluciones a viejos problemas que yo detecté que tiene la radio universitaria. Una de esas dimensiones es la presupuestaria, pero deviene de un procedimiento previo, a mi juicio, que es el proyecto comunicacional de la universidad oficialmente regulado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de nuestras radios universitarias nacieron y continúan producto de la fuerza personal de los que están a cargo, de los rectores de turno, que en mayor o menor medida han contribuido o no al sostenimiento de la radio. Es decir, yo creo que la universidad todavía no ha reconocido a 100 años vista, me refiero a la universidad como institución, ¿verdad? No ha reconocido a 100 años vista el valor, no ha ponderado bien el valor de tener medios de comunicación. En la Argentina, por ejemplo, hoy las radios universitarias serían un gran espejo para reflejar el padecimiento que tienen las universidades de falta de presupuesto y otras dificultades por las cuales estamos atravesando. Allí entiendo que estas cuestiones presupuestarias deben conformar parte de ese proyecto de comunicación que debe estar resuelto antes de que alguien se haga cargo de esa radio y no tenga que salir, como sucede a diario, a reclamar casi a veces miserablemente que haya recursos para hacer encuentros como el de la RUM, para poder hacer programas en conjunto, para contratar personal, para renovar equipamiento, para lo que fuere que sea necesario el dinero. Bueno, que tenga claro la autoridad de esa universidad que tiene un medio de comunicación. Es el deber nuestro de informarles para qué sirve y cuál es la instancia en la que puede hacer uso de ese medio de comunicación y que en el momento en que se le reclame, siempre bien fundado, que hace falta algún recurso, bueno, proceda y tenga resuelto el tema presupuestario. Es un gran dolor de cabeza para las universidades el tema del presupuesto, porque además cuando hay que ajustarse el cinturón, como decimos, porque falta el dinero, lo primero que queda olvidado, solapado, es el medio de comunicación, porque hay que atender, lógicamente, la materia prima, que es la actividad académica de las universidades, pero lamentablemente también esa comunión con las comunidades que tienen que tener las radios universitarias se ve afectada. Y curiosamente son las comunidades las que nutren de estudiantes y de recursos a través de sus impuestos a estas universidades. De manera que hay que ser muy clarito, hablando con mucho cariño, con mucho amor al rector, explicándole cómo son las cuestiones para que no fracase el tema de presupuesto, pero vale la pena previamente planificar eso. No, pues nada, yo creo que
Lo dije en algún momento de esta u otra charla, son 100 años, algo bueno habrán hecho estos medios educativos, no desaprovechemos la oportunidad de sostenerlos, pongámoslos en valor desde los trabajadores, desde los gestores, para que la comunidad en general lo sepa, que los gobiernos las reconozcan, no se les ocurra perseguirlas, ajustarle los presupuestos, porque son elementos sustanciales para la cohesión de las sociedades en nuestros países. Cuando hay tanto discurso de odio, tanta mentira organizada, tanta noticia falsa, tanta operación de prensa, nuestra verdad, que es siempre una verdad relativa, tiene que estar acompañada con el verosímil de la universidad que la respalda. Y entonces hay que hacer el esfuerzo para que nuestro mensaje sea cada vez más expandido y cada vez más creíble, porque hay mucha gente que vive en un mundo que le describen los medios de comunicación o las redes sociales, y cuando confrontan con la realidad real se llevan una sorpresa muy desagradable. Así que debemos ser traductores a la sociedad de lo que nos pasa, porque además también nosotros formamos parte de estas sociedades a las que dirigimos nuestro mensaje. Voces de la radio. Experiencias que inspiran.